de genética microbiana, ¿sí? Es lo que vamos a hablar. Entonces, nos vamos a la presentación y empezamos. Bueno, cuando hablamos de genética microbiana, vamos a hablar, recordar un poco lo que decíamos la anterior clase en taxonomía. Si ustedes se recuerdan, habíamos hablado que para hacer una clasificación taxonómica, pues teníamos que hacer y hablar bastante de lo que es el genotipo, ¿no es cierto? Entonces, para entender lo que es el genotipo, debemos hablar de esto. Entonces, inicialmente, vamos conceptualizando qué es la genética. Pues la genética no es más que el estudio, ¿no?, de los mecanismos por los cuales, indica la slide, se pueden transmitir los caracteres de un organismo a otro. Esa característica hereditaria que tenemos dentro de nuestros cromosomas. ¿Quién tiene esa facultad? El gen resulta ser la entidad que nos permite transferir. El gen es esa unidad dentro de lo que es el cromosoma, que tiene las características de permitirnos tener dentro estos datos, si vale el término, archivos que permiten a las células reproducir ciertas características. Entonces, un gen es la que especifica una estructura de una cadena de polipéptidos. En términos generales, resulta que estos caracteres hereditarios genéticos pues no son más que una receta de unas proteínas, ¿sí? Y esta receta de proteínas, que pueden ser funcionales, estructurales, son las que gradualmente logran hacer posteriormente, si recuerdan, lo que es la manifestación del fenotipo, ¿no es cierto? Entonces, los elementos genéticos que debemos tener en la cabeza son lo que son cromosoma. Cromosoma bacteriano, pues en el caso de este tipo de células procariotas, recuerden que la bacteria solo tiene un cromosoma y pues es una molécula de ADN individual, haploide y que además es genófobo, ¿cierto? Entonces, la molécula que puede tener dentro de la bacteria también de ADN circular cerrado, ¿no es cierto?, también va descrito como la característica neta de los componentes de lo que es la bacteria en referencia al cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, esta es circular cerrada, ¿sí?, y puede tener de 2 a 4 copias en fase inicial. Entonces, también es importante ir describiendo lo que son, pues, las partes de conceptos de los componentes de lo que vamos a ir describiendo en genética. Entonces, en genética, nosotros vamos viendo la característica. Vamos a ir viendo la característica de lo que son, ¿no?, de lo que son, pues, los nucleótidos, que sabemos que van a pesar 4000 Daltons, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos que hacer es abstraernos a lo que es el principio de la genética. Cuando hablamos de genética estamos hablando de ADN. Y se acuerdan de ADN, es un ácido nucleico. Y el ADN, al ser un ácido nucleico, está compuesto por bases púricas y pirimidínicas, ¿no? Entonces, estas bases púricas y pirimidínicas se juntan con azúcares, se juntan con otros compuestos más, no quiero complicarlos ahí, y pues así se convierten en un nucleótido. Es decir, se juntan con azúcares, se juntan con fosfatos, ¿no? Y así se vuelve un nucleótido. Y ese va a pesar 4000 Daltons. Entonces, para describir la estructura de lo que es el ADN o el cromosoma de una bacteria, lo que se hace es contar el número de bases que tiene por molécula. De tal manera que, para resumir, usamos el término de 1000 bases como una kilobase. O sea, igual que el kilogramo, igual que el kilómetro, ¿no es cierto? Un kilo son 1000, un kilómetro son 1000 metros, un kilogramo son 1000 gramos. O sea, en este caso hablamos de 1000 bases que van a ser una kilobase, ¿no? Entonces, la Escherichia coli tiene 4600 pares de kilobases. Este es un ejemplo.
Entonces, si vemos ese término, 4.600 pares de kilobases, estamos hablando de que tiene 4.600.000 pares de bases, ¿no es cierto? Entonces, esta característica, ¿no? Y lo dice claramente la teoría, si estuviera estirado esta estructura del ADN, pues sería tan larga que no entraría dentro de una bacteria, ¿no? De tal manera es igual, un ejemplo grosero, pero es igual que si nosotros, nuestro intestino delgado, ¿no? No estaría enrollado en nuestra cavidad abdominal y sería recto, pues seríamos como las víboras, ¿no? Largas. Sin embargo, ¿qué hace para acomodarse en la cavidad abdominal del intestino? Está enrollado. En este caso, no será igual, pero sirve de ejemplo cuando hablamos de esta estructura de los cromosomas del ADN, pues tiene una característica de tener un superenrollamiento. Les mostraba estas imágenes al hablar de taxonomía sobre lo que son las estructuras terciarias y cuaternarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace con este superenrollamiento? Ocupa un lugar mucho más corto, ¿no es cierto? Entonces, también hay otros componentes dentro de lo que son las bacterias, pues que van a participar dentro de los procesos. Y hablamos de lo que son los plásmidos. Y los plásmidos, ¿qué son? Son moléculas de ADN, ¿no? De tipo circular independientes al cromosoma central que tiene la bacteria, ¿no? Ya cuando hablábamos de componentes celulares como organelo, hablábamos del plásmido. Recuerden ese tema. Entonces ahí decíamos, los vamos a citar nuevamente en genética. Aquí está cuando los citamos. ¿Y qué es un episoma? Pues el episoma no es más que este plásmido que era externo, que era extracromosómico, que se va a integrar al cromosoma bacteriano. Es decir, ese pedacito, esa secuencia de ADN que estaba fuera como un plásmido, ese plásmido entra al cromosoma central, se integra y esa fracción se llama episoma, ¿sí? Eso es un episoma. Entonces, para que me entiendan mejor, acá tenemos una bacteria tipo, este es el cromosoma central. Todos estos rojitos que ven son los plásmidos extracromosómicos que tiene esta bacteria del dibujo. De tal manera que cualquiera de estos plásmidos externos, si en algún momento agarra la bacteria, quiere que este plásmido ingrese a su cromosoma central, este se abre y se vuelve en lineal y eso también se va a tener que abrir y esto ingresar. Entonces, cuando entre, ese sector se va a llamar episoma, ¿cierto? Ya no es plásmido, sino es un episoma. Entonces, dentro de lo que son los plásmidos, juegan un papel muy importante dentro de las actividades. De tal manera que, pues, en los últimos años, y gradualmente ustedes van a ir identificando, me refiero, estos plásmidos, pues, van a estar presentes como parte de la conjugación. Cuando son en la conjugación los llamamos. Entonces ahí, estos plásmidos F, los llamamos así, se van a cambiar. Pero también estos plásmidos se han vuelto famosos por el hecho de que son los que generan, ¿no?, el intercambio de genes de resistencia a los antimicrobianos. De tal manera que ahí tenemos plásmidos R o plásmidos de resistencia. De tal manera que así, pues estos plásmidos, ¿no?, le llevan este dato para volverse resistente a una bacteria. Una bacteria que era sensible, que era tranquila, que era, ¿cómo se puede decir?, dócil, pues en algún momento de su vida puede haber agarrado un plásmido externo que le haya permitido captar estos y pues de esa manera este se vuelve, ¿no?, constitutiva de esta otra célula y le otorga resistencia. Lo vamos a ver en unas gráficas posteriormente para que me entiendan mejor. Entonces, también que estos plásmidos pueden ayudarles a generar a las bacterias, bacteriocinas, por ejemplo. Una bacteria que no sabía generar bacteriocinas, pues capta un plásmido con estas recetas, si vale el término, y aprende a generar bacteriocinas. Que también pues, puede generar que pueda aprender a formar enzimas, mejorar sus factores de virulencia, mejorar su motilidad, generar cápsula, etc.
Entonces, reitero, no se olviden lo que mencionábamos sobre lo que es, en este caso, los genes. Pues no son nada más que recetas para el ribosoma para que éste sintetice proteínas. Cualquier compuesto proteico va a ser dado gracias a este gen, que es una receta de una proteína. Entonces, fíjense lo que les mencionaba. Tenemos acá en la imagen una bacteria, ¿no? Miren. Primero, aquí está el plásmido de esta otra bacteria. Está haciendo, miren, es un plásmido con un gen de resistencia. ¿Qué hace esta bacteria? Pues está acercando para que le done una copia de su plásmido D con gen de resistencia. Este asimila y esta bacteria, de haber sido sensible, se vuelve resistente, ¿sí? Acá tenemos otra, que es la segunda opción, que es la transferencia mediante un virus bacteriófago. ¿Qué hace este virus? Ha ido a esta otra bacteria y al sacarle su código genético, su parte del virus, se ha duplicado con un gen de resistencia. ¿Y este virus bacteriófago qué hace? Pues se va a esta otra bacteria y le inserta su genoma con más el gen de resistencia. De tal manera que esta bacteria capta el gen del virus más el gen de resistencia. Y la otra tercera, que a veces decíamos que era no muy factible, pues esta bacteria era súper resistente, era una, digamos, bárbara, tremenda para generar, porque tenía genes de resistencia. Entonces muere, y al morir se destroza, y al destrozarse queda libre sus genes de resistencia. Entonces, ¿qué hace esta otra bacteria? Pues estaba pasando por ahí y detecta este pedazo de ácido nucleico y pues lo absorbe a su interior, ¿no? Dentro se da cuenta que ya tiene un gen de resistencia y lo puede aceptar como también puede rechazar. Pero que quiero que me entiendan, fíjense cuán fácil una bacteria puede cederle su plásmido con gen de resistencia, como un virus puede llevar y traer de una bacteria a otra el gen de resistencia y como una bacteria puede captar genes que estén flotando alrededor de él y absorberlos para adentro para ver si los usa o no los usa. Pero cuán fácil ha obtenido un gen de resistencia. De ahí que a nivel mundial es una de las preocupaciones, pues es así como están mutando las bacterias para obtener diferentes opciones a la resistencia. Entonces, los plásmidos van a estar presentes tanto en las bacterias gram positivas como en la... El número de copias será variable de acuerdo a la tenga esta bacteria y obviamente al ser una molécula más pequeña, su sistema de replicación es más rápido. Una décima de tiempo le toma hacer una copia de su plasma. Entonces, la información genética como sí es una secuencia de bases de ADN, ¿cierto? Decíamos eso. ¿Y qué van a corresponder a qué? A la secuencia de un aminoácido. Entonces, ¿qué empezamos ahora a desglosar? Pues para darnos cuenta, debemos desglosar qué son los componentes de esto. Lo más básico de una secuencia de bases de ADN es el codón. Y el codón representa pues a la unión de tres nucleótidos, ¿cierto? Tres nucleótidos de ADN que juntos van a dar la codificación para el ribosoma para que éste fabrique un aminoácido. En otras palabras, un codón es la receta o el código para un aminoácido. ¿Y qué es el codón? Tres nucleótidos, ¿cierto? Entonces, un código degenerado es aquel que no forma nada, es redundante. Es decir, son tres bases, tres nucleótidos, que no dan código para nada, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, lo mínimo es un codón que son tres nucleótidos. ¿Qué hacen? Dan la receta para un... El cistrón es un segmento ya mayor, que podemos decir que es un conjunto de codones, ¿ya? Es decir, es un segmento de ADN que codifica para un solo polipéptido. Entonces, ¿el polipéptido de qué está compuesto? De aminoácidos, ¿cierto? ¿Y un aminoácido quién lo hacía? El codón. Por ende, el cistrón es el conjunto de codones que van a formar a un polipéptido, ¿cierto? Y ahí hablamos de lo que es la cadena con sentido, que es una referencia de que son codones
que van a estar juntos para formar una proteína que sirva. ¿Sí? Eso es consentido. Y pues obviamente también hablamos aquí la característica de la transcripción de ADN en ARN mensajero, ¿no es cierto? Y la secuencia líder se refiere que es la que va a mantener para la traducción del ribosoma a péptidos, o en este caso a proteínas. O no debemos olvidarnos la cadena de lo que significa la información genética. Ese ADN tiene que transformarse o transcribirse en ARN mensajero. Este ARN mensajero pues va al ribosoma para que haga la traducción y sintetice proteínas. Ese es el camino. Entonces, fíjense acá en esta imagen, ¿no? Pues recordamos lo que es la transformación. Célula donante, esta bacteria que hace, ha fraccionado su cromosoma, está cediendo partes de él a esto. Y puede estar dándole datos de cómo ser resistente, cómo generar o cualquier otra característica a esta bacteria que no la tenía. Cómo está llevando este virus, se ha reproducido dentro de la bacteria y este virus bacteriófago pues le está llevando los datos del cromosoma de esta otra bacteria. Esto recordamos lo que habíamos hablado anteriormente. Y en la conjugación decíamos cómo tranquilamente, ¿no es cierto? Esta bacteria donadora o dadora, la diremos así, va a darle una copia de su plásmido a esta otra bacteria denominada receptora. ¿Por medio de qué? De sus pilis o fimbres. No se olviden, les decía que los filis y fimbres son como tuberías huecas y es ahí donde se conectan y por el medio transfieren la copia del cromosoma. En este caso, del plásmido. Acá a la derecha de esta misma figura vemos cómo igual se han conectado por su pila. Pero aquí ya no está haciendo la transmisión de un plásmido, sino le está mandando una copia de su cromosoma central, de una parte de su cromosoma central. Entonces, es bastante, como les decía en la gráfica, fácil que una bacteria pueda conseguir datos genéticos de otra bacteria. ¿No es cierto? Entonces, también debemos tener en cuenta que la transposición es importante, porque agarra la cadena de ADN, la parte de algún lugar específico y le mete el transposón, que es el pedazo de código genético que ha obtenido, y lo inserta, y si vale el término es como si agarrara, lo abriera y cose a ambos lados y queda como si fuera de ahí, por naturaleza. Entonces, la regulación de este tipo de procesos pues no es tan sencillo tampoco, como les decía, si bien parece tan sencillo el que pueda obtener códigos genéticos la bacteria, el que estos se inserten en el cromosoma pues tan fácil, o si no todos tendríamos la tendencia genético. Entonces, para que se dé esta regulación de expresión génica, como dice el slide, pues primero se necesita de energía y adaptación al entorno. Porque les decía, una bacteria no se va a multiplicar hasta que no encuentre un lugar adecuado con condiciones óptimas, nutrientes, temperatura, humedad y pH. Entonces, si no hay nutrientes, no hay energía. Y si no hay energía, no hay proceso genético. ¿No? Entonces ahora añadimos un nuevo concepto en lo que son la característica de la transmisión genética, el término operón. Entonces, volvemos a acordarnos. Dijimos codón, 3 nucleótidos que son la receta para un aminoácido. Cistrón, varios codones, es un conjunto de varios codones para hacer una proteína. Y el operón, ¿qué va a hacer? El operón va a ser un agrupamiento mayor de genes que van a, ya no una proteína simple, un polipéptido, sino uno mucho más grande que puede ser una enzima. Pero en general, ¿qué es un operón? Un conjunto de cistrones, ¿no es cierto? Entonces, en esta característica ya hemos ingresado un tercer concepto más. Y obviamente la regulación y transcripción de este operón, del cistrón, están dados gracias a que se pueda volver ARN mensajero. En el anterior era un ARN mensajero cistrónico,
Y ahora hablamos ya del operón como un ARN mensajero policistrónico. ¿Por qué? Ya no es solo un polipéptido, es una proteína más compleja, más grande, que puede ser una enzima. Entonces, ¿cómo funciona esto de la regulación? Resulta que mientras la bacteria, esto lo voy a dar en un lenguaje mucho más entendible, para que no les resulte complejo entenderme, pues resulta que la bacteria todo el tiempo tiene dentro de su estructura a la ARN polimerasa lista para cumplir su trabajo. La ARN polimerasa, pues se va a genes, ¿no es cierto? Que para volverlo en ARN mensajero. Pero sin embargo, la bacteria que tiene un represor natural, uno que le dice aguanta ARN polimerasa, no tenemos energía, no tenemos nutrientes, no hay condiciones y por tanto no la deja actuar. Y eso se llama una represión. Pero ¿qué ocurre cuando sí hay condiciones para la bacteria? Entonces, ¿qué hace la bacteria? Induce, manda al inductor para que lo agarre el represor y así la ARN polimerasa pueda ir a copiar, a transcribir, en este caso, al ADN en ARN mensajero, al gen que la bacteria necesite manifestar, ¿cierto? Y así, pues hay inducción, represión, inducción, represión. Les decía normalmente represión, pero después, cuando ya tiene condiciones, inducción, ¿no es cierto? Entonces, también es importante hablar en este tema acerca de las mutaciones, ¿no? Las mutaciones son un proceso que se van a dar, podemos decir que es un cambio, ¿cierto? De las características normales que tiene un gen que vaya a cambiar hacia otra. Y estas mutaciones van desde el genotipo. Cuando hablamos de la mutación, en las bacterias, pues a diferencia nuestra, vamos a hablar de lo que es una cepa bacteriana, porque las bacterias en su sistema de multiplicación es idéntico a una clonación. ¿Recuerdan cómo se dividía una bacteria? Por división binaria. Una bacteria madre obtenía dos bacterias hijas idénticas, es decir, se parte como poniéndose frente al espejo, idénticos, se parten en dos por división binaria. Ese sistema es decir clonación, ¿cierto? Entonces, por eso llamamos cepa bacteriana un clon. Y ahí recordamos lo que ya habíamos hablado en taxonomía, que era genotipo y que era fenotipo, ¿cierto? Genotipo, ¿qué eran? Eso que está dentro, las características genéticas, lo que no vemos, ¿no? Que pueden ser o no expresadas. ¿Y qué es la expresión del genotipo? El fenotipo, ¿no es cierto? ¿Y el fenotipo qué era? Las características genéticas medibles, lo que podemos observar, lo que puede ser cual y cuantificable de las bacterias. ¿Recuerdan? Hablábamos de eso en taxonomía para estudiar e investigar. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, por ejemplo, genotipo, es un ejemplo grosero, pero para que me entiendan. Es el hecho de que tengo yo unos genes dentro, ¿no? De decir, mis padres eran de ojos claros, uno de mis padres, y mi madre era de ojos cafés. Entonces yo nací de ojos cafés. ¿Qué puedo decir ahí, para ejemplo, y que me entiendan? Fenotípicamente, yo soy de ojos cafés, ¿sí? Pero genotípicamente tengo genes de ojos claros porque mi padre me los ha cedido, ¿no es cierto? Ahí está el gen. No se ve, no se ha manifestado, pero ahí está. A eso se refiere genotipo. Y fenotipo es a lo que se va a manifestar, a lo que vemos y puede ser medible. Obviamente en las bacterias no hay papá ni mamá, no solo, se divide, se clona, en otras palabras, pero en esa clonación hace una copia exacta del cromosoma, de tal manera que ahí puede tener genes que no se estén manifestando en la bacteria, pero que en algún momento lo pueden hacer. En esta clonación también se multiplica lo que es los plásmidos, ¿sí? Igualito. Y los plásmidos pueden o no manifestarse. Espero que ha quedado claro lo que es genotipo y lo que es fenotipo. Entonces, la mutación la vamos a definir más puntualmente como el cambio heredable en la secuencia de bases de ADN, ¿sí? De tal
manera, ahí, ¿qué va a ocurrir? De lo que normalmente era genes A, B, C, ¿no es cierto? Puede que aparezca un D y hay una mutación. O en vez de A, B, C, puede que haya A, B, D. Entonces, hay una mutación. ¿Y eso qué va a significar en términos de lo que es lo más básico en genética? Pues que se ha cambiado la secuencia de bases del ADN. ¿Recuerdan? Se puede cambiar un solo codón, es decir, 3 nucleótidos que hacen una secuencia que hacen la tipificación de un aminoácido, y ya hemos cambiado la estructura de una proteína, y cambiar la estructura de una proteína significa haber cambiado algo en la funcionalidad o en la estructura de esa bacteria. Eso es una mutación. Entonces, la recombinación es otro término que se refiere a la reunión de elementos genéticos de dos, ¿no?, genomas en una sola. ¿Qué se refiere? Que agarra dos ADNs o dos códigos genéticos de dos diferentes bacterias y las une. Y eso es una recombinación. Entonces, las mutaciones pueden ser, ¿no?, espontáneas, pueden ser inducidas, ¿no?, por agentes mutágenos, pueden ser letales, condicionales o letales condicionales. Eso se refiere que las posibilidades de mutación pueden darse por diferentes características, encuentran o si le inducen a la mutación. Lo vamos a ver con más calma. Entonces, las mutaciones espontáneas son aquellas que se dan de baja frecuencia, ¿cierto? Pero puede ser un error en el mecanismo de replicación. Todo el tiempo tiene la bacteria para multiplicarse, ¿no es cierto? Para hacer. Hay alguito falla y listo, se genera una bacteria anómala, una bacteria mutante. Entonces, ¿qué puede ocurrir en esa mutación? Que se cambia un nucleótido de tipo pirimidina por otro también de tipo pirimidina, pero que no sea el mismo. Eso va a ser una transición. En el caso de que se sustituya una purina por una de naturaleza pirimidínica, o al revés, una pirimidínica por una purínica, eso es una transversión, ¿no es cierto? ¿Y eso qué ocurre? Pues afecta en el marco de lectura, es decir, el resultado que se va a obtener como proteína final, no nos olvidemos de eso, pues va a ser diferente. Y ahí ya se generó un proceso de mutación. Y cuando son mutaciones inducidas, pues se van referidas a que debe haber un agente mutagénico, alguien que vaya a que se genere la mutación. Y este agente debe tener la capacidad de originar daño, de iniciar un proceso de, pueden ser químicos, como los análogos de bases púricas y pirimidínicas, por ejemplo, el 5-bromo-uracilo, muy parecido a la timina. No es timina, es parecido. Ingresa y genera pues ya una alteración en la funcionalidad de esa cadena de ADN para hacer la síntesis proteica. Y luego agentes alquilantes como la nitrosoguanidina. No es guanidina, es nitrosoguanidina, y afecta en el sistema de generación y síntesis de proteínas. Y una proteína se afecta, algo se va a afectar en la bacteria. Si no es su funcionalidad, su estructura. También tenemos las mutaciones selectivas, que son aquellas en las cuales pues, las bacterias van a buscar alguna ventaja. Y, pues, por ejemplo, lo más que se está dando en estos últimos años, una mutación que se da todo el tiempo. Usamos un antibiótico, no cumplimos bien el tratamiento, y le hemos enseñado a la bacteria a sobrevivir con ese antimicrobiano, y de tal manera que esa ha aprendido, ha mutado y se vuelve resistente. O no selectivas, estas no confieren ventajas, ¿cierto? Por ejemplo, que cambie de color, etcétera, que no le ayuda en su subsistencia. En algunos casos también pueden ser nutricionales, es decir, que requieran factores de crecimiento, como lo son las auxotrofas y las prototrofas, de tal manera que le puede otorgar alguna posibilidad de ventaja en mejorar su sistema de subsistencia. Entonces, las mutaciones siempre van a ser en opuestas,
de móvil a inmóvil, de capsulado a capsulado, de sensible a resistente, de pigmentada a apigmentada, ¿cierto? O sea, ¿qué vamos a ver nosotros? Genotípicamente ha cambiado y fenotípicamente se demuestra, ¿cierto? Eso es a lo que me refiero. Entonces, los agentes mutágenos pueden ser radiaciones ultravioleta, pueden ser radiaciones ionizantes, todo aquello que significa alterar el proceso de replicación del ADN, de tal manera que al afectarse esos factores, ese mecanismo de replicación en la bacteria, se empieza y se genera. Sin embargo, todas las células vivas tienen un sistema reparador del ADN. Es un sistema que todas las células, todas las bacterias, dentro de su mecanismo genético está. ¿Verdad? Y ven que puede estar algo anómalo, como si le faltara una partecita y lo reponen, lo arreglan. Eso para mantener la característica de este tipo de estructuras. Entonces, las mutaciones o las bases van a ser dadas, ¿sí? Eh, por el hecho de que estas, voy a explicarlo de manera más clara con una gráfica, pero cuáles son cuando se cambia una base, las mutaciones silenciosas, cuando se cambia una base pueden ser silenciosas, pueden ser en contrasentido, mutaciones sin sentido. Y todas estas pueden afectar el sistema de generación de la síntesis proteica. Para que me entiendan mejor en este cuadrito. Este uracilo-adenina citosina es un codón de tirosina. Fíjense, 3 nucleótidos se llama un codón. Y este codón que hace es la receta para tirosina. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya hablamos de lo que les mencionaba acá, las mutaciones puntuales cuando se cambia? ¿Qué ha ocurrido acá? Pues se cambia el uracilo por citosina. Citosina, adenina, citosina. Un nucleótido se ha cambiado en este codón, pero gracias a eso ya no genera tirosina, sino que histidina. De tal manera que la proteína que va a sintetizar el ribosoma es una proteína defectuosa y es una mutación de contrasentido porque no se genera, ¿no?, la proteína que debería ser. No está tirosina, sino histidina. Esto cambió la naturaleza de esa proteína. Otra razón que mencionábamos. Cambiamos la citosina por guanidina. Este codón no es ni de tirosina ni de histidina, sino es un codón de terminación. Es decir, es un codón que no genere ningún aminoácido. Entonces, al no generar ningún aminoácido, podemos decir que es un codón de terminación. Por tanto, ¿qué ha hecho? Estaba haciendo aminoácido, aminoácido, aminoácido bien bonito para formar la proteína del ribosoma, llega esto y ¡pig!, lo corta. Es como cuando estamos escribiendo palabras y ponemos espacio. Entonces, ¿qué hace? Lo separa. De tal manera que ahí tenemos una proteína incompleta, una proteína partida, y eso se llama mutación sin sentido, porque no se obtiene un proteína. Y la tercera opción, igual cambiando un nucleótido del codón. Cambiamos la citosina por uracilo, ¿cierto? Pero resulta que este codón, uracilo, adenina, uracilo, también es de tirosina. No será el mismo codón con los mismos componentes, pero UAC y UAU son de tirosina. De tal manera que sí se va a formar tirosina, pero va a formar una proteína normal, pero va a generar una mutación silenciosa. Es decir, en algún momento va a afectar que no haya aquí la citosina y que se haya cambiado por uracilo. Inicialmente va a ir normal, pero en algún momento se va a afectar. Luego tenemos el término de recombinación. Entonces, cuando hablamos de recombinación, pues vemos que esto se refiere a unir ADNs de diferentes orígenes. Eso es lo que
Va a haber una bacteria dadora y va a haber una bacteria receptora. Entonces, ¿qué hace la receptora? Incorpora ese pedazo de ADN, ese gen, a su genoma central, o lo puede mantener como un plásmido extracromosómico. Pero si hablamos de recombinación, es que va a ingresar ese genoma al cromosoma central. Entonces, ahí hablamos de lo que es el ADN replicón, que es el que hace que se origine la replicación. ¿En dónde? En los cromosomas, en los plásmidos o bien en los genomas de fago. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de captar cualquiera de esos tres tipos de fuentes de códigos genéticos. Entonces, en la recombinación puede haber la unión de tramos extensos, ¿no es cierto? Cortos, largos, secuencias, pero que tengan similitud, que sean homogéneas, ¿no? Es más fácil. Entonces, ahí, ¿cómo se hace la detección de una recombinación? Pues por los cambios típicos que hay. Genotípicamente, ¿cómo los vamos a detectar? ¿Se acuerdan? En taxonomía, pues por medios genotípicos, que era biología molecular. ¿Qué podemos hacer? Un PCR de secuenciación, ¿cierto? Pero fenotípicamente, ¿cómo vamos a hacerlo? Caracterizando a la bacteria. Entonces ahí vienen los términos de lo que son la mutación o recombinación heteróloga, que puede ser con secuencias de nucleótidas homólogas, o puede ser específica cuando se hace una inserción puntual del ADN en un lugar específico que el replicón haya generado. La transposición es cuando se tienen transposones, ¿no? Pueden moverse de una parte a otra del gen, como agarrar, cortar en un pedacito y llevarse ese pedacito a otro lugar del cromosoma. Y estas pueden ser transposiciones simples, cuando la secuencia de inserción es simple, es una sola línea para incorporar, o son complejos cuando van a codificar además otras funciones. Ahí hablamos de que se llevan segmentos de ADN de doble cadena. Entonces, si se fijan, hasta ahí hemos hablado acerca de lo que son, ¿no?, las características de genética. Entonces, para que me entiendan mejor, les voy a pasar a mostrar algunas imágenes que me van a permitir especificar de mejor manera, ¿no?, todo lo teórico que hemos hablado. Vamos a hablar con una presentacioncita de este tipo, ¿no? Recuerda todo lo que hemos llevado ahora en genética. ¿A qué se refiere la transmisión de la información genética? ¿Cierto? Recordar que puede haber transformación, conjugación, transducción. ¿Cierto? Entonces, todo esto lo vamos a ver con imágenes. Este es el dogma central de la biología molecular. ¿A qué se refiere? Toda célula viva, toda bacteria, etcétera, eucariote o procariote, cumple este mismo proceso. ¿Dónde tenemos los genes? En el ADN, en el cromosoma. ¿Qué tiene que ocurrir? Que este ADN, la célula busca qué sectorcito necesita manifestar, qué gen. Entonces, ¿qué hace? Se copia, se replica, se duplica, si vale el término, el ADN. Entonces, este se vuelve el original a su lugar y la copia, ¿no es cierto?, llama a la ARN polimerasa. Y la ARN polimerasa, ¿qué hace? Transcribe, cambia este ADN y lo vuelve en ARN mensajero. Este ARN mensajero que ha salido de este ADN es enviado al ribosoma para que el ribosoma traduzca, es decir, haga la síntesis de proteínas. Cada uno de estos es un codón y este lee como una máquina de escribir, tic, 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 lee y va generando la síntesis proteica. En una célula eucariote, aquí está la membrana nuclear. En una bacteria no existe membrana nuclear, ¿cierto? Entonces, para que me entiendan mejor, ¿qué es lo que ocurre? Es como si dijéramos, pues, que el ADN está escrito en inglés, ¿sí? Es una receta escrita en inglés. Y el ribosoma
Es como muchos de nosotros que no entienden un sorete de inglés, solo entiende castellano. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que este ADN que está en inglés saca una copia. Esta copia la manda y la hace, si vale el término, cambiar al español, al castellano, para que entienda el ribosoma. ¿Y eso qué significa? Que de ADN se convierte en ARN mensajero. Este ARN mensajero ya está escrito en castellano, ya no está en inglés como el ADN, y va al ribosoma y el ribosoma lo entiende y realiza la síntesis proteica. Porque si le mandamos ADN puro, el ribosoma no lo entiende y no sintetiza nada. ¿Qué debemos hacer? Traducírselo al idioma que lee el ribosoma. En este caso, el ARN mensajero. Espero me hayan entendido. Esto es la base de todo proceso de subsistencia de la célula. En este caso, como el ADN es resultado ser una receta para generar proteínas. Esos son los genes en términos generales. Entonces, fíjense, una célula pues puede tener lo que decíamos, la transcripción, la traducción, la síntesis proteica. Es la base del metabolismo y crecimiento celular de las bacterias. Entonces, fíjense cómo una bacteria puede tener replicación de su cromosoma central y una genera dos hijas idénticas, igualitas a la madre, ¿no es cierto? Entonces, la transcripción y la traducción en las bacterias van referidas a estos mecanismos. Sin ellos no habría síntesis proteica, no habría expresión genética. ADN se transcribe a ARN mensajero y el ARN mensajero se traduce en síntesis proteica. Aquí hay una fotografía de un microscopio electrónico, ¿no? Donde podemos ver el ARN mensajero. Entonces, así es como funciona. Aquí está el ARN mensajero, el ADN, la ARN polimerasa que hace, lo vuelven ARN mensajero y el ARN mensajero se va al ribosoma y el ribosoma genera síntesis proteica. Entonces, ¿cómo se demostraban estos fenómenos de transformación? Un experimento simple. Pues aquí teníamos una bacteria, una Escherichia coli, ¿no? Que no tenía gen de resistencia. Le ponemos en contacto con un gen de resistencia, pero ese gen de resistencia está marcado. ¿Qué ocurre? Que la bacteria asimila el gen de resistencia y tenemos una Escherichia coli fluorescente, porque la fluorescencia estaba ligada al gen de resistencia. Podemos verlo manifestando fluorescencia la Escherichia coli. Entiendan mejor con dibujitos, miren. Aquí tenemos unos ratoncitos, ¿no? Y ponemos en manifiesto la característica de lo que es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que es, puede ser agresivo y matar al ratón. En el primer caso, ¿qué hacemos? Pues colocamos un Streptococcus pneumoniae virulento, pero muerto. ¿Qué virulento que debe tener? Cápsula. Entonces aquí tenemos un Streptococcus pneumoniae con cápsula, pero muerto. Le pinchamos al ratón y el ratón no le pasa nada. En el segundo caso ponemos al ratón Streptococcus pneumoniae avirulento vivo, es decir, no tiene cápsula. No es virulento si no tiene cápsula. Le ponemos al ratón y ¿qué ocurre con el ratón? No le pasa nada, sigue vivo. Pero ¿qué ocurre si colocamos una mezcla de los dos? El Streptococcus pneumoniae muerto pero con cápsula y el vivo pero sin cápsula. Pues dentro del ratón, este neumonía vivo encuentra el gen de este muerto y se transforma en ¿qué? En neumonía encapsulado, virulento y vivo. ¿Qué ocurre? Lo ha matado al ratón. ¿Dónde se ha dado la transformación? Dentro del ratón. ¿Por qué? Porque ha encontrado los datos para aprender a captar la cápsula. No es que este se ha entrado a la cápsula de este, no. Ha conseguido la receta de este muerto para generar cápsula y ha generado él su cápsula. La transformación bacteriana, de manera rápida, repasamos. ¿De dónde lo obtiene? De un ADN externo, que puede ser de otra bacteria o de otro organismo. Puede ingresar a la bacteria, que se denomina competente, que puede ser natural o inducida, y este puede, pues, transformarse una vez que ha aceptado este ADN externo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta puede recombinarse a la y se vuelve una transformación permanente. O lo otro que puede ocurrir, que a esta bacteria no le convence ese gen y lo destruye, no lo asimila y no hay manifestación ninguna.
Puede ser también mediante un plásmido la transformación. Plásmido, esta bacteria la acepta. No le convence el plásmido, lo destruye y no pasa nada. Pero si acepta el plásmido, puede manifestarse y vamos a tener la bacteria. La conjugación que ocurre, tenemos una fotografía de microscopio electrónico, esta bacteria extiende su pili con esta otra bacteria, se conectan y por medio de este pili se intercambian lo que ellos quieren. Como en este ejemplo, es un plásmido F. Esta tiene plásmido, esta no. Extiende su pili, se conecta y le manda una copia de su plasma. Esta otra lo recibe, listo. Tenemos una bacteria que por conjugación ha aceptado el plásmido de esta otra bacteria. No tenía, pero ahora ya la tiene. ¿Por dónde? Por medio de su pili, ¿no es cierto? También puede haber que le dé una copia de su cromosoma central, de tal manera que también es otra manera de hacer su intercambio. ¿Por dónde? Por su pili. Entonces, los virus bacteriófagos también son los lleva y trae de datos genéticos. Este virus viene, tiene que tener su receptor específico, viene, inserta su genoma, ¿no?, dentro de la bacteria, y una vez que está dentro de la bacteria, esta puede ingresar al cromosoma central de multiplicación o mantenerse externo. En cualquiera de las dos opciones va a haber una multiplicación viral, ¿no?, y nos va a dar la opción de que este virus bacteriófago se haya multiplicado gracias a esta bacteria y pueda llevarse algún dato del cromosoma. Ya lo podemos ver mejor. Miren, ingresa el virus, deja su genoma y en su multiplicación y replicación del virus, el cromosoma de la manera que en algún momento cuando se está formando de nuevo el virus, por algún error de formación, pues tenemos un virus bacteriófago que tiene que un gen de resistencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Le lleva este gen de resistencia aquí. Esta bacteria puede asumirla, puede conjugarla, puede transponerla dentro de su estructura. Lo mismo vemos acá, pero en este caso, este virus deja su gen y este gen se mezcla con su cromosoma. Y en el cromosoma se replica. Pero ya no tenemos solo un gen de resistencia, sino todos los que se van a formar en estos virus van a llevar un gen de resistencia. De tal manera que este virus bacteriófago va a una bacteria con receptor específico, le introduce su genoma, pero con todo y el gen de resistencia. Los sistemas de modificación y resistencia van de acuerdo a que si existe restricción o no existe. Eso hace que, pues, en algunos casos sea fácil que ingrese y no va a ingresar. De tal manera que eso es un mecanismo en el cual en muchos casos tenemos que ya se ha utilizado bastante estas aplicaciones biotecnológicas en la genética microbiana para mejorar cultivos, para mejorar ciertos otros tipos de producciones, ¿no es cierto? Entonces, las características de las aplicaciones pues ya van en diferentes áreas de nuestra vida, si vale el término, donde lo que hacen que es una extracción, la fragmentan, la vuelven en plásmidos y las pasan a células. Entonces, es lo que mencionaba del operón inducible y el operón repesible, ¿no es cierto? Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Bueno, con eso habríamos culminado.